Compañeros, un cordial saludo, ¿cómo están? El día de hoy entonces quiero ilustrarles la manera en la cual empezar a incluir dentro de las guías de aprendizaje que estamos enviando para la casa, para nuestros estudiantes, cómo empezar a incluir entonces los criterios de evaluación atendiendo a los aprendizajes que estamos estableciendo en ellas y también la manera posible de elaborar los descriptores de desempeño atendiendo a los criterios que estamos construyendo. Bien, permítanme entonces presentarles pantalla para ilustrarles el ejemplo que les traigo. Este ejemplo, profes, lo tomé de la guía del grado cuarto, de la última entrega. Quiere decir que esta guía ustedes la están recogiendo en los días entre el 10 y el 14 de agosto. Bien, entonces recuerden que siempre partimos del aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ir puliendo entonces nuestro lenguaje. Nosotros no trabajamos temas, trabajamos aprendizajes. Es decir, en este caso, la profe o las profes de español no están trabajando figuras literarias porque eso es un tema. Están trabajando el aprendizaje que hay aquí escrito y es escribe textos de carácter lírico, realizando la planeación sugerida por el docente y utilizando algunas figuras literarias como la hipérbole. Este aprendizaje en las guías que ustedes están construyendo se traduce en el indicador de logro o en el logro que están estableciendo. Bien, ahora, lo importante, el criterio con el que pueden entrar a valorar, a evaluar la propuesta que tienen desde este aprendizaje. Recordemos entonces que los criterios pueden ser de tres tipos, ¿sí? Criterios cognitivos, criterios procedimentales y criterios actitudinales, ¿sí? Y que en esos criterios debo establecer unas evidencias, lo que el estudiante me va a mostrar. Las evidencias, atendiendo a esa clasificación de los criterios, también pueden ser evidencias de conocimiento, evidencias de actitud o evidencias de producto. En este caso, quise ilustrar un criterio en el que se presente una evidencia de conocimiento. Y es el siguiente, entonces, atendiendo al aprendizaje, repito, el criterio que establecí fue evidencia comprensión de la figura literaria hipérbole mediante la elaboración de un cuadro paralelo, teniendo en cuenta las diferencias entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje figurado. Ayudó mucho, profes, para elaborar este criterio la acción pedagógica que ya estaba establecida en las actividades de aplicación, que era precisamente, ustedes le dieron al estudiante un cuadro paralelo en el que le mostraban 10 oraciones sencillas en lenguaje cotidiano y les pedían que las pasaran o que elaboraran hipérboles teniendo en cuenta pues el lenguaje figurado que ya habían explicado las actividades de conceptualización. Bien. Este entonces es nuestro criterio cognitivo y en el que los estudiantes van a presentar una evidencia de conocimiento, ¿sí? Pero también es necesario tener en cuenta, profes, que los criterios me deben responder, si bien son los juicios declarativos, son más bien las descripciones con las que yo espero que el estudiante me responda de alguna manera. Estas descripciones, ¿cierto? Estas descripciones tienen que ser objetivas, y esas descripciones también tienen que responder a tres aspectos. Primero que todo, al qué, al cómo y al por qué o al para qué. Vamos entonces a analizar estos tres aspectos en este criterio que acá establecido. Si vamos a leer el criterio, evidencia comprensión de la figura literaria hipérbole, ahí yo tengo el qué. ¿Qué me tiene que demostrar el niño? Evidenciar comprensión de esa figura literaria que yo ya le estoy ilustrando. ¿Cómo me va a evidenciar comprensión? Pues obviamente elaborando un cuadro paralelo, ¿sí? Ahí tengo el producto que el estudiante me va a mostrar, ¿cierto? ¿Y para qué o por qué va a ser ese cuadro paralelo? ¿Para qué me va a evidenciar comprensión de la figura literaria hipérbole? Pues obviamente para demostrar, ¿cierto?, que existen diferencias entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje figurado, que es el lenguaje que se utiliza en mayor medida dentro de los textos de género lírico, que es de alguna manera lo que ustedes también están abordando en el trabajo. Bien, ahora, teniendo en cuenta que ya elaboré el criterio, que me responde a todas las características que tiene el criterio, es decir, que lo estoy clasificando dentro de una tipología, ¿cierto? Que la evidencia que el estudiante me va a mostrar también la clasifique dentro de una tipología y que ese criterio me responde a los tres aspectos que debe responder el criterio, que son el qué, el cómo y el por qué o para qué, y que ese criterio apunta al aprendizaje que establecí. Entonces vengo a establecer unos descriptores de desempeño atendiendo a los niveles de desempeño que están establecidos en el CIE. Estos descriptores de desempeño me van a ayudar
para que esta evaluación, que en este caso es muy cualitativa, yo la pueda traducir de alguna manera a una evaluación cuantitativa, que es lo que también se pide dentro del sistema de notas que se estableció en la institución, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la escala de valoración atendiendo al nivel superior o al nivel alto o al nivel básico o al nivel bajo, entonces yo entro a establecer unos descriptores de desempeño que me permitan hacer esa valoración, ¿cierto? En este caso, y es mi ejemplo, profes, ustedes podrán hacer otros descriptores de desempeño. Los estudiantes que se me van a ubicar en el nivel superior, es decir, que yo puedo decir que van a adquirir una nota cuantitativa entre el 4,6 y el 5, son aquellos estudiantes que me presentan un cuadro comparativo para la creación de hipérboles elaborado en su totalidad. En este caso, el cuadro comparativo que ustedes proponen tiene 10 oraciones. Quiere decir que el estudiante debe desarrollar esas 10 oraciones para sacar un nivel superior, ¿cierto? Para ubicarse en este desempeño. En el caso de los estudiantes que ubicaría en un nivel alto, es decir, los estudiantes cuya nota puede oscilar entre el 4 y el 4,5, entonces yo voy a decir que son aquellos estudiantes que me presentan un cuadro comparativo para la creación de hipérboles elaborado en, aquí me equivoqué, entre un 70 y un 80%. Es decir, que de esos 10... de esas 10 oraciones que yo le propuse inicialmente, el estudiante alcanzó a elaborar entre 7 y 8 oraciones, ¿sí? El básico, los estudiantes que se me van a ubicar en el nivel básico, es decir, con una nota entre el 3 y el 3,9. Entonces yo puedo decir que son aquellos estudiantes que me presentan un cuadro comparativo para la creación de hipérboles elaborado entre un 50 y un 60%, ¿bien? Es decir, los que alcanzaron a hacer entre 5 o 6 de las 10 oraciones que propuse. Y por último, aquellos estudiantes que se me van a ubicar en un nivel de desempeño bajo, es decir, una nota entre 1 y 2,9, son aquellos estudiantes que no presentan la elaboración del cuadro comparativo o bien lo presentan construido entre un 10 y un 40%. Es decir, alcanzaron a hacer de las 10 oraciones que propuse inicialmente, alcanzaron a hacer entre 1 y 4, ¿cierto? Compañeros, ustedes acá tienen que tener en cuenta que por cada criterio establecido deben construir descriptores de desempeños para que los estudiantes no se les vayan a perder, inclusive nosotros mismos como maestros no nos vamos a perder en el momento de entrar a hacer las valoraciones o la valoración de la propuesta que el estudiante me va a entregar. Listo. Quiere decir que si yo aquí construí, no sé, 5 criterios, por ejemplo, pues que puede presentarse, 5 criterios, yo aquí tendría que tener también descriptores en el nivel superior para cada uno de esos criterios, es decir, aquí tendría que tener 5 descriptores de desempeños en superior, 5 descriptores en alto, 5 descriptores para el básico y 5 descriptores para el bajo, ¿sí? Recordándoles, profes, que para ubicar a los estudiantes en cada uno de estos desempeños y poder entrar a valorar el trabajo, no se hace bajando los criterios, es decir, si yo aquí puse, por ejemplo, 5 criterios para el trabajo y el estudiante me hizo los 5, entonces es superior, no. Si me hizo 4, entonces lo ubico en alto. Si me cumplió con 3 criterios, es básico, no. Tengo que establecer el descriptor de cada uno de los criterios para poder hacer una valoración objetiva, ¿sí? Si lo hago así, estoy simplemente restando criterios. Es como si el estudiante para el aprendizaje me estuviera sumando criterios y no. Estos desempeños me ayudan a identificar en qué grado o en qué nivel el estudiante me está cumpliendo con ese criterio. Es decir, que si usted empieza a restarlos, no va a permitir hacer el análisis del grado de cumplimiento del criterio. Bien, dejo de compartir pantalla, profes. Estas observaciones en cuanto a los criterios y desempeños, pues serán sugerencia para la guía o para el producto de guía que ustedes están en este momento construyendo y que se convierte, creo que en la primera del cuarto periodo, ¿bien? Recuerden que ese no es el único modo de hacerlos, ustedes pueden construir
los criterios de acuerdo entonces a si son al tipo de evidencias más bien que van a utilizar en ellos, entonces si son evidencias de productos, si son evidencias de conocimientos, si son evidencias de actitudes. He tenido la oportunidad de ver algunos en los que se tienen en cuenta, por ejemplo, aspectos como la puntualidad, como la estética. Esos criterios son válidos, es importante tenerlos en cuenta, pero recuerden que también es igual de importante poder establecer el descriptor de desempeño para ello, es decir, si yo en mi guía puse que el estudiante tenía que tener, por ejemplo, estética, y obviamente ese criterio hay que elaborarlo un poco más porque estética para mí es una cosa, para el estudiante es otra cosa, ¿no es cierto? Si tiene que tener estética, entonces yo tengo que decir cómo es que voy a entrar a valorar, según los descriptores de desempeño, ese criterio que estoy proponiendo, ¿cierto? Otra particularidad, profes, de sus guías es que ustedes están entregando guías conjuntas. Y si bien hay algunos criterios que pueden establecerse de manera común, por ejemplo, el de la entrega puntual, el de los aspectos de elaboración, hay otros criterios que dependen exclusivamente del rigor de cada una de las áreas, ¿cierto? Es decir, yo como maestra de matemáticas debo o debería establecer unos criterios de acuerdo con el rigor de mi área, ¿cierto? Porque ahí hay dinámicas o didácticas particulares que no las hay, por ejemplo, en áreas como las ciencias sociales, ¿sí? Espero entonces que les haya sido ilustrativo y que sea de utilidad este corto para la elaboración entonces de los criterios de evaluación que ustedes van a empezar a incluir en el proceso evaluativo de las guías de aprendizaje que están enviando a sus chicos para la casa. Un abrazo para todos.